aprobado una serie de medidas de gracia para estos presos políticos. Pues, en diciembre del 75, con el motivo de la coronación de Juan Carlos I como rey, se concede un indulto general que va a afectar a más de 13.000 presos. En julio del 76 se aprueba un decreto ley de amnistía, con el cual salen de la cárcel otros 330 presos. Otro Real Decreto en marzo del 77, con el que salen más de 4.000 presos de las cárceles. Es decir, en base a estos datos, en base a estas cifras, se nos plantea una pregunta que yo creo que es bastante sencilla. Si apenas quedan presos en las cárceles, ¿cuál es el fin último de esta ley? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se está aprobando? En segundo lugar, hay que dejar clara otra situación, que entendemos que es un ejemplo más de que esa modélica, entre comillas, modélica transición no fue tal. En las primeras elecciones supuestamente democráticas, que se celebran en junio del 77, se impide que partidos definidamente republicanos pudieran estar presentes en esas elecciones. Algunos ejemplos podrían ser Izquierda Republicana, la Liga Comunista Revolucionaria y un largo etcétera. Por tanto, y aunque podamos suponer que la representación que esos partidos iban a lograr esos partidos fuera escasa, lo que demuestra a las claras es que la aprobación de la ley para la reforma política del año 76 no fue ni mucho menos toda la aperturista que cabía a un futuro régimen democrático. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Pues una aparente normalidad, auspiciada fundamentalmente por la izquierda, y la creación de un imaginario colectivo falseado, ya que los objetivos fundamentales de ese impedimento serán precisamente la aprobación de esta ley de amnistía y también la aceptación de los partidos políticos mayoritarios de la izquierda, tanto del PSOE como del PC, de la monarquía parlamentaria. En tercer lugar, hay que dejar también claro que esta es una amnistía, o lo que se aprueba es una amnistía totalmente limitada. Solo va a afectar en ese momento a la persecución política y a la persecución laboral por motivos políticos. Va a dejar fuera aspectos tan fundamentales, o que entendemos hoy en día tan fundamentales para una sociedad democrática, como son una amnistía social. Va a dejar fuera delitos como homosexualidad, aborto, adulterio, uso de anticonceptivos y un largo etcétera. Además, deja fuera también a los miembros del ejército republicano y a los militares prodemocráticos adscritos a muchas organizaciones o a algunas organizaciones como era la UMD. En estas organizaciones nunca jamás fueron readmitidos en sus puestos gracias a la presión de ese estamento militar, como os podéis imaginar, contrario en ese momento a la ley de amnistía. También quiero dejar claro en este punto, en este tercer punto, que estas reivindicaciones que acabo de manifestar no son hechas a posteriori, no son inventadas por nosotros para esta charla, sino que las mismas organizaciones que aprueban esa ley de amnistía y que votan a favor de esa ley de amnistía las venían reclamando desde mucho tiempo antes de la muerte del dictador. Y una cuarta y última consideración, que por obvia no hemos de dejar de apuntar, es que hay que dejar muy claro que esa transición, que la democracia actual se cimenta sobre los pilares del régimen franquista. La democracia actual es una reforma pactada del Estado dictatorial, un sistema que no rompe con ese régimen, que no acaba con él, sino que lo reforma para darle un cariz democrático. Es más, consideramos que ese proceso llevado a la práctica durante esa transición fue totalmente rupturista con la Segunda República, pero no así con la dictadura en muchos aspectos. Os quiero leer una frase de García Lleregui, que dice que la transición española no solo fue una transición pactada, sino que no puso en duda en ningún momento la legitimidad y legalidad de las estructuras de poder del régimen que la gobernó durante 40 años y que nunca tuvo una crisis de autoridad que le hiciera colapsar. Como conclusión a estas cuatro consideraciones previas, que quiero leeros otra cita, en este caso de Pedro López, que creemos que resume perfectamente esa imagen construida no solo con respecto a la ley de amnistía, sino también como crítica al proceso transicional que se vivió en los 70 y a principios de los 80. La paramnesia es una patología consistente en la elaboración de falsos recuerdos. El maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo yeyé, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo de impunidad a otros procesos transicionales. Todo esto han sido operaciones dirigidas desde arriba, destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. Como os decía, esa ley de amnistía se plantea desde sus orígenes
imaginario fundamentalmente como una victoria de la izquierda, ya que sus delitos, entre comillas, delitos políticos, dejarán de ser perseguidos gracias a la cesión de la derecha y sus presos saldrán a la calle. Si nos basamos en ese primer punto que os comentaba, que en el momento que se aprueba la ley quedan en todo el Estado 89 presos políticos, pienso que es un dato bastante determinante para acabar con ese relato, con ese discurso hegemónico que se mantuvo por los partidos políticos mayoritarios del momento, tanto desde el centro derecha con la UCD a la cabeza, como desde la izquierda, con el caballo de batalla del PSOE y del PC. Esto es lo que sobrevive en ese imaginario colectivo, la conquista por parte de la izquierda de una legítima amnistía que acabase con la persecución y que se echase a la calle a todos los presos. Lo cierto es que esa amnistía, o esa ley de amnistía, lo que enterró en el olvido los graves delitos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios del régimen y por quienes los apoyaron políticamente. No solo hablamos aquí de desaparecidos, hablamos de torturas en las cárceles prohibidas por la justicia internacional, a la que España estaba y está adscrita. Hablamos de la creación de campos de trabajo forzado o campos de trabajo penado en los cuales los presos redimían sus penas a condición de trabajo esclavo. Hablamos de la persecución y de la marginación social del enemigo político, pero sobre todo hablamos de la legitimación de un régimen ilegal, de un régimen impuesto por las armas y por la violencia, frente a la cual los opositores se habían enfrentado y a los cuales sus representantes políticos se enterraron con ese pacto del olvido. La demostración más fehaciente de que la izquierda, representada en el Congreso ese 14 de octubre del año 77, lo que pretendía era acallar y mantener en el olvido a quienes habían defendido la democracia, queda de manifiesto con algunas de las intervenciones de sus representantes. Os voy a leer alguna para aquellos que no hayáis podido leer la ley de amnistía, está abierta en el BOE, podéis consultarla todos. Marcelino Camacho, creo que de sobra conocido, en representación en ese momento de la minoría comunista representada por el PC y por el PSUV, dijo lo siguiente: nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Chiqui Venegas, fallecido hace poco, en representación del Grupo Socialista, afirmaba que para el Partido Socialista la sola idea de poder conquistar de nuevo la libertad para nuestro pueblo acalla y hace olvidar los sufrimientos soportados por nuestra organización y por nuestros militantes en la época que estamos ya afortunadamente superando. Más específico era todavía Arzallus, que afirmaba que esa ley podía establecer el olvido. Como sabéis, o como os imagináis, la única nota discordante en ese debate lo protagonizó el Grupo Popular. En ese caso se abstuvo en las votaciones, pero tenía que ver con cuestiones relacionadas con terrorismo y no tanto con delitos entre comillas políticos. La ley finalmente sale adelante, pero contradice sin duda las palabras de nuevo de Marcelino Camacho, que decía que lo que parecía imposible hace un año, salir de la dictadura sin traumas, se está realizando. Parece un milagro. En realidad van a ser otros movimientos y otros movimientos alternativos y movimientos ciudadanos los que demuestren lo que demuestren todo lo contrario. Desde la sociedad civil se sigue reclamando justicia, se sigue reclamando que se investiguen los crímenes de la dictadura y se sigue reclamando esa reparación. Dos ejemplos quiero poner para demostrar esto. Primero, desde la propia izquierda se crean intentos de investigar de manera global los crímenes de la dictadura, los crímenes franquistas. El mejor ejemplo de ello es la creación, en este caso a instancias del PCML, pero con la colaboración de numerosos juristas, de historiadores, de defensores de los derechos humanos y un largo etcétera. Fue el intento de creación de lo que se conoció como el Tribunal Cívico Internacional de Crímenes Franquistas, quienes tratan de crear en plena transición un tribunal, y en la línea de los tribunales Russell, que en esos momentos está investigando crímenes cometidos por los pinochetistas en Chile tras el golpe de Estado de septiembre del 73. Buena parte de sus miembros, en concreto 19 personas que formaban parte de la Junta Promotora, son detenidos en Madrid en la reunión de creación de ese tribunal, una fecha bastante simbólica, como es el 28 de septiembre del 78, muy pocos días antes de la aprobación, de la votación que finalmente aprueba la Constitución, bajo la acusación de reunión ilegal. Un segundo ejemplo, y por citaros solo alguno de los numerosos casos encontrados a lo largo y ancho de todo el Estado,
es de la exhumación y de la dignificación de lugares clandestinos de enterramiento de aquellos republicanos o de aquellos civiles que habían sido abatidos en los primeros años de la guerra y de la dictadura. El caso con el que quiero ejemplificar, del que después vais a ver algunas fotos que os va a pasar René, es el de Casas de Don Pedro, en la provincia de Badajoz. En este pueblo, un grupo de familiares exhumó la fosa común donde reposaban los restos de entre 75 y 100 personas asesinadas pocos meses después del final de la guerra, del final oficioso de la guerra, logrando hacerlo a pesar de las constantes presiones de las que fueron objeto. Como os decía, este intento por recuperar y por dignificar esos lugares de memoria de las víctimas de la dictadura, que fue financiada y fue protagonizada por la sociedad civil, no es sino uno de los muchos intentos que hubo en todo el Estado, desde la misma muerte del dictador y hasta aproximadamente el año 81, cuando el golpe de Estado acabe por solidificar esa imagen construida durante la transición de silencio y de desmemoria. En conclusión, esta ley de amnistía del 77 no sirve para amnistiar esos delitos políticos cometidos por la oposición a la dictadura, sino que sirve para cimentar las bases del Estado democrático sobre la impunidad de quienes formaron parte de un régimen construido en base a la persecución y a la eliminación física de quienes defendieron la legalidad democrática salida de las elecciones de febrero del año 36 y que estaba amparada por la Constitución del año 31. Para acabar, como dato más relevante, entiendo, es las constantes llamadas de atención al gobierno español, a los diferentes gobiernos españoles, por parte de algunos organismos internacionales, como puede ser el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, también de las Naciones Unidas, y otros organismos. Son esas llamadas de atención al gobierno español para que derogue esa ley de amnistía y para que cumpla con los compromisos internacionales a los que España está adscrito. A pesar de que las conclusiones de estos organismos no son vinculantes, llama la atención al gobierno español porque al desatender esas denuncias lo que hace es vulnerar una serie de tratados internacionales a los que España está suscrito, tales como el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que España firma el 4 de octubre del año 79, que en su artículo 7.2 afirma que no se impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el momento de su comisión constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es firmado en el año 98, que establece ya en el preámbulo que los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes. Otro serían los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, que son aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, que reconoce a las víctimas el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, además de obligar a los Estados a establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación. Y por último, la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, que está suscrita también por España y que estipula que el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político, ni delito inspirado en motivos políticos. Por mi parte nada más, como os decía, os voy a dejar con Luis Miguel, que os va a hablar de la represión aquí en el Concejo de Llanes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, queremos hablar un poco del tema concreto de Llanes, de la represión de Llanes, más por un detalle con los asistentes al acto que por otra cosa, porque lógicamente no toca, ¿no? La represión en el Concejo de Llanes fue sangrienta, muy sangrienta, superior a la mayoría de la mayoría de los concejos de Asturias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue superior, ¿no? Pues principalmente por la defensa que hicieron de la República a los vecinos de Llanes. Los desaparecidos se cuentan por cientos, ¿no? Y los fusilados tras una sentencia judicial también se cuentan por cientos, quizá lleguen a 200, ¿no? Digo que tiene su origen principalmente en la defensa que hicieron del régimen de la República, ¿no? Desde el principio, cuando el momento que tiene lugar en el río militar, el
los vecinos de Llanes se movilizan y ahí surge la primera figura en el aspecto militar, que es Manuel Sánchez Noriega el Curito, ¿no? Un carnicero de Pancar, que a veces era tratante, y como tal conocía bien los pasos montañosos de la divisoria con León, ¿no? Ocupan posiciones en el puerto de Pontón, en Beza, en Túnez. Se presentan ya en los primeros momentos más de 800 voluntarios y voluntarias que toman posiciones en estos pasos montañosos, ¿no? Para evitar el acceso de las tropas rebeldes estacionadas principalmente en Riaño. Los voluntarios son de diferentes ideologías, aunque en el Concejo de Llanes prima los afiliados a las Juventudes Socialistas Unificadas y al Partido Socialista, y a ellos también se unen varios grupos procedentes de los concejos de Cabrales y de Onís, ¿no? Digo que, bueno, son de diferentes ideologías y buena prueba de ello es que entre los primeros voluntarios que toman posiciones en Beza se encuentran varios anarquistas, entre ellos una mujer de Entriago, Gloria Álvarez, que será la única mujer que llegará en el ejército republicano en Asturias al grado de teniente, ¿no? Que era anarquista, ¿no? Manuel Sánchez Noriega, el Curito, si no fue el más importante, no soy yo nadie para decirlo, sí fue el más singular y más curioso, y hay importantes datos de su biografía publicados precisamente en el diario El Oriente de Asturias por el director de la Casa de Cultura, Eugenio del Río, que facilitó muchas biografías de mucha gente, muchos republicanos en Llanes, ¿no? Respecto a la represión en el concejo, el trabajo está sin hacer. Hay un trabajo previo de José Luis Villarreal de Nieva, que es el trabajo judicial que hizo hace muchos años, que fue lo que nos permitió conocer todos los nombres, los datos de los 36 fusileros en Llanes, porque Llanes hubo el Tribunal Militar Itinerante y hubo consejos de guerra y penas de muerte, ¿no? Están en el campero, en el cementerio. Bueno, el grupo este, que inicialmente se posiciona en la divisoria, termina formando un batallón que se llama el Batallón Puerto de Pontón número 238, que realizará constantes incursiones sobre el Valle del León, no con más intención que los rebeldes estuvieran estacionados ahí un grupo importante de fuerzas.